A modo de introducción, diremos que la reforma agraria implementada en el Perú durante la década de 1960 y principios de 1970 tuvo un impacto profundo y complejo en el país, tanto desde el punto de vista político, económico y social. Tenemos que tener en cuenta que esta reforma tenía buenas intenciones. En el ámbito político, la redistribución de la tierra buscaba abordar problemas arraigados de inequidad, desigualdad y injusticias en la tenencia de la tierra. En términos económicos, se esperaba que la reforma aumentara la productividad y la eficiencia del sector agrícola, al permitir que más campesinos tuvieran acceso a la tierra. Bueno, la realidad fue otra, ¿no? Pero la intención era esa. En el ámbito social, se tenía el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población rural al proporcionar acceso a la tierra y recursos para la producción. Se esperaba que se redujeran así las disparidades sociales y económicas que históricamente se habían vivido en nuestra nación a lo largo de la historia. Es importante tener también como marco introductorio una idea de la magnitud de esta reforma. Hablamos de 15.000, alrededor de 15.000 fundos que existían con 9 millones de hectáreas en suma, que se repartieron o se expropiaron obviamente y se adjudicaron a 368.000 nuevos propietarios. Tal fue la magnitud de la reforma agraria. Es importante recalcar que la evaluación de la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social es muy compleja y se ha debatido ampliamente. A continuación vamos a presentar una perspectiva general sobre los posibles aspectos positivos y negativos de la reforma agraria, teniendo en cuenta que esto genera debate aún en la actualidad en nuestro país. Vamos a referirnos a cada uno de estos tres ámbitos, comenzando por el aspecto político. En el aspecto político podemos hablar de ciertos beneficios. Entre ellos, la reforma agraria representó un hito importante en la historia del país al abordar directamente la desigualdad en la tenencia de la tierra, lo que permitió una distribución más equitativa de los recursos entre la población rural. Además, el respaldo de ciertos sectores campesinos fortaleció la base de apoyo de los gobiernos que la implementaron, consolidando así su legitimidad y popularidad entre estos grupos. Es importante recordar que los gobiernos que la implementaron fueron gobiernos militares, básicamente. Uno de los más famosos es el gobierno de Juan Velasco Alvarado, por cierto. Sin embargo, además de esos beneficios, diremos que se generaron también ciertos desafíos. La reforma agraria generó tensiones políticas considerables con sectores conservadores y terratenientes, es decir, los expropiados básicamente, lo que llevó a conflictos y divisiones dentro del país. La inestabilidad en la tenencia de la tierra y las dificultades para implementar políticas coherentes a largo plazo resultaron en un entorno político volátil y un clima de incertidumbre que afectó la estabilidad y la gobernabilidad del país entero. Asimismo, en el aspecto económico, podemos nombrar como beneficios la redistribución de la tierra, que en teoría tenía como objetivo aumentar la productividad y la eficiencia en el sector agrícola, al permitir que un mayor número de campesinos tuviera acceso a tierras para la producción. Se esperaba además que la reducción de la concentración de la tierra en manos de unos cuantos propietarios generara un mayor equilibrio económico y una distribución más equitativa de la riqueza. Eso es lo que se esperaba. Sin embargo, surgieron ciertos desafíos, como la fragmentación de la tierra y la disminución resultante en la productividad agrícola, que tuvieron un impacto negativo en la seguridad alimentaria y en la estabilidad económica del país. Se dio escasez. La escasez de alimentos y el aumento de los precios afectaron a la población en general, y la inestabilidad en la tenencia de la tierra desalentó a los inversores a largo plazo en el sector agrícola, lo que al final afectó la capacidad del país para maximizar su potencial productivo. En cuanto al aspecto social, podemos nombrar algunos beneficios. De hecho, la reforma agraria mejoró las condiciones de vida de muchos campesinos al proporcionarles acceso a tierras y recursos para la producción, lo que les permite tener una participación más equitativa en los beneficios económicos generados. Además, se esperaba que la reducción de las disparidades sociales y económicas contribuyera a mejorar el bienestar general de la población rural, pero nuevamente se dieron algunos desafíos.
como por ejemplo la disminución de la productividad y la inestabilidad en la tenencia de la tierra, que resultaron en desafíos sociales significativos, como la escasez de alimentos y el acceso ilimitado a recursos económicos, lo que impactó negativamente en la calidad de vida de ciertos sectores de la población, además de los conflictos derivados de la redistribución de tierras, que generaron tensiones sociales persistentes que perduraron mucho después de la implementación de la reforma. Es importante destacar, a modo de conclusión, que la reforma agraria requiere un análisis exhaustivo y contextualizado, considerando tanto los objetivos iniciales como los impactos a largo plazo en el país. A pesar de los desafíos y limitaciones, la reforma sentó las bases para una redistribución más equitativa de la tierra y abordó problemas de desigualdad estructural, aunque también generó consecuencias complejas que marcaron la historia socioeconómica y política del Perú. Es decir, que tuvo buena intención durante su ejecución y en los años inmediatos a su ejecución generó pobreza, generó em, crisis, generó inflación, generó subida de precios, generó escasez, pero a la larga tenía que darse. Era, por llamarlo así, un mal necesario, porque de seguir con el modelo antiguo en el que casi toda la tierra estaba distribuida en manos de unos cuantos terratenientes, se iba a dar de todas maneras una revolución. Quizá se hablaría de una guerra civil en estos momentos. Así que si bien la reforma agraria no se implementó quizás de la mejor manera, era algo que se tenía que dar. Esa es la conclusión que sacamos de este pasaje de la historia del Perú. Muchas gracias.